Muy bien, vamos a ver el redondeo del croquis femenino. Para eso, pues aquí ya tengo la hoja que utilizamos para hacer las anotaciones y todo eso. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer su primer croquis femenino, pueden volver a hacer otro croquis desde el principio, siguiendo los pasos que ya les expliqué en la clase, o pueden calcar el croquis que ya hicieron. En el caso de que pues vayan a calcar su croquis, deben de solo calcar la figura principal para, bueno, yo como estoy en la computadora voy a simplemente borrar lo que me sobra. Aquí voy a borrar todas estas anotaciones y ya solo me quedaría con lo que me importa. De una vez voy a borrar el margen porque ahorita no lo necesito. Entonces muy bien. Aquí solo calcaríamos eso. Inclusive si tampoco es necesario calcar estas líneas. Pueden calcar solo la silueta. Yo las voy a dejar, pero ustedes las pueden calcar. Solo sería importante que calquen miren, les voy a dar un repaso de lo que deben de calcar. A modo de demostración, lo que yo pasé con la línea más oscura es lo único que necesitan calcar. Aquí tengo, déjenme cambio la punta. Así. Calcamos la cabeza. La voy a hacer un poquito más chiquita. Calcamos el cuello. Así en línea recta, ¿verdad? Calcamos la línea de quiebre del hombro. Déjenme mejor uso la línea recta. La cadera. Los muslos. La rodilla. Y los pies. Y también importante que calquemos la pelvis y la línea de la separación de la pierna. Así como también la línea del busto. Entonces ya con esta figura calcada ya podemos ir haciendo el redondeo. Aquí pasaríamos el cojín limpiador para rebajar como la intensidad de la línea. Aquí, como estoy mostrando, estoy bajando la intensidad y después encima de esto ya vamos a hacer el redondeo. Para el redondeo les voy a mostrar primero una posición que se va a hacer con los brazos en reposo, ya que cuando vimos el croquis pues no se vio tanto eso. Entonces, para hacer eso primero tenemos que calcar las líneas. Eh, la línea pues tiene que medir, por ejemplo, de la primera parte del brazo, la primera división, va a equivaler a la misma altura que se tiene del talle. Que si ustedes bien recuerdan, el talle equivale a una cabeza y media. Entonces, si nuestro tanto es de 3 centímetros, nuestra línea de esta parte del brazo sería de 4.5 centímetros. Luego, aquí marcamos la siguiente línea que tiene que medir 3 centímetros porque mide un tanto. Entonces ya tenemos esta línea y ahora solo marcaríamos el brazo, que es aproximadamente 3/4 de un tanto.
Entonces ya una vez que tenemos esta línea, vamos a crear como una especie de trapecio, pero uno muy alargado. A cada lado de la línea vamos a añadir como una diagonal, ¿no? A forma de trapecio. Y de la misma manera vamos a hacer con este brazo. Luego acá para el brazo podemos hacer una especie de hexágono, pero también un hexágono irregular. Digo hexágono porque tiene 6 lados. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y este de arriba 6. Entonces, así es como lo calcamos. Ahora sí, ya podría yo pasar el cojín limpiador y encima de esto hacer mi redondeo. Entonces, comenzando el redondeo, voy a comenzar con el rostro. Como ya vimos el rostro, ya tienen una mejor noción de cómo se hace el rostro. Déjenme agarro otro lápiz, nomás que modifico el tamaño para no hacerlo demasiado grueso. Y voy a agarrar otro color. Está muy clarito este color. Bueno, vamos a hacer primero la línea de la cabeza, ¿no? Como ya vimos en el rostro, vamos a hacer un quiebre como parte de la mandíbula y vamos a terminar en línea recta en la parte de abajo y también en la parte de arriba tiene que estar un poco recta, porque si no pues va a parecer que tenemos un pico en la cabeza. Luego en el cuello vamos a hacer una curvatura en el quiebre del cuello y los hombros. Entonces para hacer eso solo hacemos aquí y lo conectamos en esta parte, conectamos como si fuera una esfera, conectamos de una forma circular. Luego antes de seguir podemos aquí añadir como unas clavículas de esta manera y a veces tenemos también una línea acá. Hay personas a las que se les marca mucho las clavículas, hay otras a las que no. En el caso de los figurines sí se ve muy estético si marcamos las clavículas. Después vamos a proseguir con la parte del brazo. Aquí podemos marcar como... Todo esto pues ya es a pulso. Estas líneas que yo les había comentado de los trapecios van a ser pues cerrados con regla. Pero como esto ya lo vamos a hacer a mano, ya se puede hacer directamente así. Aquí por ejemplo la cintura podrían marcar un poquito más la cintura si ustedes lo desean así. También aquí cabe, o sea, aquí podríamos ir modificando el cuerpo si es que ustedes quieren hacer otros tipos de cuerpo. Ya les daría yo esa libertad hasta la etapa 3, pero por lo mientras sí tienen que seguir las proporciones que yo les enseñé. Entonces, por ejemplo aquí, la parte de la cintura, podemos seguir la línea recta y aquí la cintura la podemos hacer desde arriba, así. Por ejemplo, así sería un cuerpo con curvas. Un cuerpo más plano, simplemente dejamos la cintura así. Este croquis pues yo lo hice a mano alzada porque aquí en este software que yo uso para dibujar no tengo una regla, entonces mis proporciones no son como las que a ustedes les saldrían ya utilizando la regla. Por eso el mío se ve un poco más grueso, pero ya con las proporciones que ustedes tienen pues ya se va a ver más esbelto, ¿no? Es nomás para aclarar. Luego en esta línea que yo tracé de la axila, de aquí podrían continuar para hacer el busto
Personalmente pues no me convence. Yo en este caso voy a hacer un busto más grande y lo voy a marcar aquí abajo. Luego pueden aquí marcar el pezón. El pezón pues tenemos la aureola y tenemos el pezón. Entonces podemos dibujar la aureola y la demás parte del pezón. Luego, bueno, vamos a continuar con el antebrazo. Esta parte, si ustedes observan su antebrazo, se darán cuenta que sí tenemos una curva, y mucho más cuando lo tenemos como en reposo. Entonces esta es la curva que voy a representar en este quiebre. La curva pudiera ser hacia afuera, pudiera ser hacia adentro, o pudiera ser de los dos lados, o sea, así. Pero también pueden marcar de un lado sin curva, otro con curva. Ya depende de la perspectiva o de la posición del brazo. Si nosotros tenemos el brazo con esta parte de nuestra mano viendo hacia los lados, por lo general la curva se marca hacia adentro, o sea, justo como lo dice justo ahorita. Pero si no, o sea, si tenemos la mano viendo hacia el frente, si se marca, por ejemplo, de los dos lados y así. Ya es cuestión de observación. Por eso yo les digo que su primer objeto de referencia a la hora de dibujar son ustedes. Entonces, para ir resolviendo todas esas dudas, ustedes pueden observarse en un espejo, pueden mover sus extremidades y pueden ver hacia qué dirección se ve la curvatura dependiendo de la posición que ustedes tengan. Entonces, bueno, ya en la parte del brazo, ya les había explicado, por ejemplo, yo, que aquí yo hago el pulgar, que es como el dedo como más, pues el que está más separado de los otros, de los demás. Y ya después aquí los hago así. Aquí si vemos de cerca, hagan de cuenta que hice una articulación, ¿no? Y aquí si ustedes observan su pulgar de cerca, ven que tenemos como esta curvatura, así, y luego ya. Entonces ya doblado se vería algo así. Entonces pueden ir observando, tampoco necesito que lo hagan a tanto detalle. Aquí pueden ir marcando la uña, y aquí con unas líneas simples pueden ir marcando los demás dedos, los que les alcancen. No es necesario que, por ejemplo, este pedazo de mano me lo dividan de que en los 4 dedos, porque si no se van a llegar a ver demasiado delgados y pues ya se pierde la proporción. Entonces cuando nosotros tenemos la mano en esa posición, por lo general solo se ven 3 dedos, entonces solo tendrían que hacer 2 líneas. Entonces ya tenemos nuestros dedos, pueden marcar la uña. Inclusive del tercer dedo, en este caso no se ve tanto la uña. Entonces más o menos quedaría algo así. Aquí podemos dibujar el ombligo. Recuerden que se supone que nuestro ombligo está a la altura de la cintura. Se supone. No en todos los cuerpos es así. Porque a veces, dependiendo, porque hay cuerpos que son más gruesos, que tienen a lo mejor un poco más de pues volumetría, y hagan de cuenta que la cintura se va subiendo hacia arriba. Eso pasa mucho con el cuerpo tipo pera. Entonces, si ustedes ya en un futuro dibujan un cuerpo tipo pera, pues ya no pondrían el ombligo a la altura de la cintura, sino lo pondrían un poco más abajo, como por ahí. Ese ombligo ahorita lo voy a dibujar cuando quite esta herramienta de simetría. Bueno, no, ya la voy a quitar de una vez. Entonces voy a poner el ombligo. No necesitan hacer tanta cosa. Con que hagan así un remolino alargado, está bien. Luego voy a marcar la pelvis. Si se fijan, la curvatura pues es diferente. Antes había hecho un pico, ahora estoy haciendo una curvatura que abraza como la circunferencia de las piernas o de los muslos. Luego aquí, por ejemplo, ya pudieran dibujar las piernas separadas, o sea, como así. Pero eso ya sería cuando ustedes hagan poses, ya en la siguiente etapa. Entonces, bueno, esta línea
Esta línea que sigue la línea de los muslos sí puede ser recta hasta aquí, hasta la separación. Aquí puedo ir haciendo algunas líneas como de la rodilla. Yo por lo general así pongo estas líneas. Y luego en los chamorros sí tenemos curvatura. Hay cuerpos que tienen más curvatura que otro, pues ahí ya ustedes pueden ver, pueden observar diferentes tipos de cuerpos, pueden buscar imágenes de, de gente famosa, de modelos, de pasarelas, etcétera, etcétera, para que se basen en eso. Entonces, yo por lo general hago una curvatura así. Miren, ahorita que termine la curvatura les voy a explicar algo. Pero por ejemplo, ven que aquí está como la parte prominente, ¿no? Por lo general, o sea, no vayan a hacer los muslos así. ¿Por qué? Porque así no son las piernas. Esta curvatura, o sea, la parte más prominente de la curvatura suele estar como en el primer tercio de toda esta área. Entonces, si nosotros hacemos esto, ya nos van a quedar unos chamorros pues más proporcionados. Entonces, por ejemplo, ahí yo hice unos chamorros demasiado marcados. Puede ser así, pueden ser más más discretos, ya depende de ustedes. Aquí dibujo el huesito como del tobillo. Déjenme, lo hago más exquisito. Así. Y luego aquí ya sigo la curvatura. Cierro la curvatura que ya había hecho. Aquí pudiéramos dibujar el pulgar primero. Siempre cuando dibujen manos y pies, sí podría ser de mucha ayuda comenzar con el pulgar, porque pues es como el dedo más predominante y el que se nota al principio. Entonces aquí dibujé el pulgar con su uña. De aquí ya podemos seguir con las siguientes siluetas. Yo simplemente hago esta línea así. 1, 2, sería 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están los 5 dedos. Entonces les dibujo la uña. La uña de los pies suele ser como más cuadrada. Como les digo, observen sus pies. Obsérvense ustedes. Por ejemplo, luego las uñas de los últimos 2 dedos a veces crecen más como así, miren. Como más puntiaguda, a diferencia del pulgar. Entonces también pueden ir cambiando eso. Digo, aquí ya casi no se ve mi última uña, pero como sea intenté hacer el trazo. Ya solo me faltaría eh, cerrar esta parte de las piernas. Aquí por ejemplo me quedó un poco raro, voy a continuar la línea. Aquí el pie. Algo así. Y ahí estaría nuestro croquis redondeado. Ya a esto después se le añadiría la cara en una proporción más eh, pues más chiquita, como si ya vimos el rostro, ya lo vieron en clase. Entonces sí, para el pie va a ser este croquis redondeado con rostro y con cabello, y ya sería todo.